Hay una frase desconcertante, es una de las frases tal vez más desconcertantes de todo el cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan, que es la siguiente, que es la última de este texto de hoy. Fíjense la solemnidad con que Jesús introduce esta frase. Dice, les aseguro. Jesús está comprometiendo su autoridad en esta palabra. Les aseguro. Les digo con toda verdad. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Fíjense que, hablando de las obras, el que cree en mí hará las obras que yo hago. Claro, ¿cuáles son estas obras a las que Jesús remite? Bueno, son particularmente los milagros. Ayer les preguntaba en la misa de niños, ¿y cuáles son las obras, los milagros de Cristo? Bueno, cambió el agua en vino, multiplicó los panes, curó a los leprosos, había un discapacitado, dijo uno de los chicos, había un discapacitado que Jesús lo curó y pudo caminar, y así. Y uno por allá dijo, y también caminó sobre el agua. Un niño que estaba ahí en el primer banco levantó la mano. Un chico que tiene un poquito de dislexia. Padre, lo tengo en catequesis, en el grupo de catequesis que doy yo. Padre, sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, le acerco el micrófono. Esto consta en la misa de niños de ayer. Si Jesús caminó sobre el agua, ¿pudo nadar sobre la tierra? Qué lindo. Ese sería un título lindo para esta reflexión. Si Jesús caminó sobre el agua, ¿pudo nadar sobre la tierra? Yo no sabía qué contestarle. Pero fíjense, ese chico es un pequeño Einstein. Es un pequeño, porque es capaz de elaborar una pregunta que nadie se hizo y que a mí me quedó dando vueltas desde ayer. Claro, si Jesús caminó sobre el agua, pudo nadar sobre la tierra. Miren qué pregunta, ¿no? En todo caso, más allá de que frente a esto, bueno, la respuesta te decía, pudo, porque el dueño de los elementos es capaz de transformar la naturaleza de los elementos y volver lo que es sólido, líquido. De alguna manera, el agua se volvió sólida a los pies de Jesús, y bueno, que el agua se puede volver sólida, ya lo sabemos, por el frío, no es ningún milagro, pero acá estamos hablando de algo especial. Si los elementos se pueden transformar, no digo su naturaleza, pero sí su consistencia, su estado, por orden de Jesús, la tierra pudo haberse vuelto líquida y Jesús pudo haber nadado sobre la tierra. Es lo que pensé. No sé si es verdad, pero como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. Si no entienden italiano, dice non è vero, si no es verdad, parece bien. Ben trovato significa bien encontrado, es una manera de salir del paso o del callejón. Pero quiero decir esto, que sí es lo que Jesús dijo. El que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y esto, queridos hermanos, a ver, o lo creemos o no lo creemos. Durante mucho tiempo,
hemos aguado esta revolución de poder con interpretaciones de este tipo. Bueno, es una manera de hablar de Jesús, es una... Claro, los antiguos semitas utilizaban expresiones exageradas para referir conceptos, y entonces esta es una expresión exagerada para referir un concepto extraordinario. Entonces, nos autoconvencíamos de que nosotros y nuestros criterios eran la medida de la obra de Dios. Porque cuando nosotros tratamos de entender lo que no entendemos, reduciéndolo a nuestra medida, seguimos sin entender lo que no entendemos. Lo que hemos hecho es reducir a nuestra medida una palabra que nos resultaba un tanto indigesta. Esa es la verdad de la milanesa. Pero si nosotros decidiéramos creerle a Jesús esta palabra, les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. ¡Wow! Uno podría empezar a entender, de verdad, muchas cosas. Ejemplos. Ayer me venía el siguiente concepto, el concepto de resucitar muertos. ¿Jesús resucitó muertos? Sí. Según los evangelios, ¿cuántos? A ver, tomo prueba. Lázaro, la hija de Jairo, y me falta uno. La viuda, el hijo único de la viuda de Naín. Así que tenemos 3 resurrecciones. Esto lo expliqué hace poquito, así que por eso me atrevo a preguntarles. Fue cuando Lázaro, ¿sí? Entonces, Jesús en su ministerio realizó 3 resurrecciones. Yo, o mejor dicho, Él, misteriosamente a través de mí, en mi ministerio ya viene realizando miles y miles de resurrecciones. Ojo, lo explico. Nunca se me ocurrió, bueno, sí, alguna vez se me ocurrió. Iba a decir que nunca se me ocurrió decirle a un muerto en un velorio, levántate y anda. Iba a decir que nunca se me ocurrió, pero en realidad se me ocurrió, más de una vez. Pero les digo, no tuve coraje de hacerlo. ¿Por qué? Y si no funciona, qué mal que quedo. ¿O no? Pero en última instancia, es uno el que reduce la autoridad de Cristo. No es que esto uno lo tiene que hacer a cada rato y por a tontas y a locas. ¿Te imaginas si uno se resucita un muerto ahí y se mueren 3, 4 o 5 que estaban en el velorio? No es buen negocio, que digamos. Se mueren de susto. Uy, y la viuda que estaba haciendo así con la herencia. No, esa parte no. Entonces, pero sí, sin duda, la resurrección espiritual. ¿Cuántas personas en los años del ministerio, no es que yo sea especial, cualquier sacerdote, cuando dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si esa persona está en un estado de muerte de alma, Dios la resucita, le da vida de nuevo. Estaba vivo, pero con una vida psíquica, nada más, y animal, pero no con la vida de Dios en su corazón. Y esto es un milagro que pasa. Y desde el punto de vista numérico, nada más que desde el punto de vista numérico, podría decir que en 38 años de ministerio debo haber resucitado unos cuantos miles. Nunca llevo la cuenta, por supuesto, pero sacando el promedio, unos cuantos miles, de verdad. Decir que Dios no te hace ver la verdad profunda de lo que estás haciendo para mantenerte en las orillas de la fe y no de la evidencia del misterio.
Pero demos un paso más. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores, tal vez pueda nadar en la tierra, además de caminar sobre el agua. Cuando Jesús dijo esto, también se estaba refiriendo a carismas que Él da a cristianos y cristianas al servicio del pueblo de Dios y al servicio de la misión del pueblo de Dios, que es la evangelización. Y en esto, hermanos, hay desde hace ya algo más de 50 años en nuestra iglesia, hay un reverdecer de carismas. Carismas que se pensaban que habían sido exclusivos del tiempo de los apóstoles, los milagros, me refiero a los milagros. Carismas que se pensaban habían sido exclusivos para esa época porque era el tiempo en que la iglesia debía de fundarse. Pues bien, en los tiempos actuales, donde un neopaganismo cultural campea por todas partes, Dios también está dando los dones y carismas que son necesarios para la evangelización. Y les digo, con toda humildad, porque uno es consciente primero de las propias miserias y segundo es consciente de que la obra es de Dios. Dios me ha dado ver que a través de mi oración y de la oración de muchos hermanos, personas con enfermedades graves se han curado. Cáncer, problemas de huesos, se han curado, literalmente. Y no estamos hablando acá ni de curanderismo, ni de ejercicio ilegal de la medicina. Estamos hablando de la oración, punto. ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo novedoso del carisma? Lo novedoso del carisma es que en un momento se experimenta que Dios está obrando y esa experiencia de fe anima a la persona que ora a hacerlo con un arrojo, con una valentía, con una fuerza, con un coraje, con una audacia que normalmente en otras circunstancias de su vida no tiene. Eso es. Y en esto, hermanos, es hermoso verlo. Esto sucede, esto forma parte del ministerio de muchos sacerdotes y de muchas comunidades y de muchos hermanos y hermanas que viven su fe y que son conscientes de que están haciendo las obras de Dios y aún mayores. O en realidad son conscientes de estar siendo canales por los cuales las obras de Dios que realiza Jesucristo y el Padre están siendo realizadas aquí y ahora, en este tiempo, en este momento, en estas circunstancias, en estos lugares. Y termino con un último concepto que involucra a la Virgen con respecto a estas obras. ¿Cuándo tenemos certeza de que estas obras son de Dios? Cuando pertenecemos a Dios. A ver. ¿Somos de Dios? ¿Nos llamamos acaso a Jesús nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa nuestro Señor? Nuestro Señor significa que es nuestro dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestras posesiones, de nuestro futuro, de nuestro pasado, de nuestra eternidad. Dueño. Ahora, si bien
sabemos que Él es nuestro Señor, no siempre cedemos, yo diría, la absolutez de nuestra autonomía. Cedemos a Dios la totalidad de nuestra autonomía. Nos gusta decidir por nosotros mismos, nos gusta hacer lo que queremos. Si alguno lo niega, es un mentiroso. Queremos ser grandes para hacer lo que queremos. Y cuando somos grandes, hacemos lo que queremos. A veces los que nos dejan también, pero en general hacemos lo que queremos. Ahora bien, escuchen bien. ¿Cuándo, sobre todo, Jesús da este tipo de carismas? Cuando alguien se entrega totalmente a Él. Soy todo tuyo, Señor, soy tuyo. Rindo mi libertad a ti. Te asumo no solo como el Señor, sino como mi Señor, el Señor de mi vida. Y por fin, el Señor de mi tiempo, el Señor de mi libertad. Ahí Jesús hace maravillas. ¿Por qué? Porque estos carismas pueden ser herramientas peligrosas en manos de personas que no están totalmente entregadas a Dios. ¿Escucharon el dicho más peligroso que mono con navaja? Bueno, un carisma de sanación en alguien que no está entregado totalmente al Señor puede llevarlo a la soberbia, puede llevarlo como, bueno, lamentablemente yo conocí un sacerdote hace unos años que, bueno, dejó el ministerio, pero tenía realmente el carisma de sanación y había muchas personas que se habían curado gracias a su oración y su ministerio. Pero dejó el ministerio y ¿qué hizo? Abrió el kiosquito. ¿Se entiende? Abrió un kiosquito de tipo chamán, tipo brujito de cuarta, tipo curandero. No estaba haciendo la obra de Dios, estaba haciendo su propia obra y su propio futuro económico también. Eso es blasfemar contra Dios. Yo me acuerdo que un día tenía realmente cierto vínculo de amistad y aprecio con este sacerdote y iba caminando por la calle La Prida en Lomas y viene, hacía meses que el Señor tráemelo. Hola. Y lo que le dije es, Dios te puso en mis manos, deja el kiosquito, volvé a Dios. O sea, no digo que lo agarré de la solapa, no, pero de alguna manera lo agarré de la solapa para decirle, no, lo que estás haciendo está muy mal. No tanto por la gente, por tu alma. Y les dije que había aquí un secretito de la Virgen. ¿Quieren que se los comparta? Bueno, con muchas ganas. Pensé que, algunos dicen, está muy largo, padre. ¿No? Bueno, María es el camino más corto, más directo y más sencillo para llegar a Cristo. Es el que usó Cristo para venir a nosotros. ¿Y por qué no el que nosotros usamos para llegar a Cristo? María no es un fin en sí mismo. Y hay una espiritualidad que yo cultivo desde hace años y que ha sido mi lema sacerdotal, que es la espiritualidad del soy todo tuyo, María. Totus tus. Si ustedes ven las tarjetitas que yo hice para mi ordenación sacerdotal, dicen totus
tuus. Era el mismo lema sacerdotal del Papa Juan Pablo II. ¿Qué significa totus tuus? La oración del totus tuus dice así: totus tuus sumego María, et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, preve mi cor tuum. Traduzco: soy todo tuyo, María, y todo lo mío es tuyo. Te recibo como mi máximo bien, te recibo. Y el final dice: dame tu corazón. Yo me doy a ella para ser de Cristo más profundamente, pero le pido a ella: dame tu corazón. Y adivinen que cuando alguien le pide a la Virgen: dame tu corazón, ¿qué piensan ustedes que la Virgen va a hacer? Va a decir: no, vos no te doy mi corazón ni en Pepe. ¿Piensan que así va a reaccionar ella desde el cielo? Ella va a forjar en nosotros sus actitudes, su amor, su humildad y también su fe. Y acá entra esto que es una relación de alianza. Yo soy todo tuyo, María, y soy todo de Cristo. Pero ¿saben qué? Todos los dones y carismas de Cristo y de María son míos. Porque no es que yo soy solo, no es que yo solo rindo mi ser y mi haber a ella. De alguna manera ella y Cristo me dan sus dones. Tomo todos los dones tuyos, Señor Jesús, de manos de María, los tomo y los uso para gloria de Dios. Claro, lo primero es lo primero. Primero me entrego. Sería absurdo decir, bueno, tomo, ¿viste? Como si fuera el supermercado que voy y agarro lo que quiero. No, no. Aquí hay un acto de entrega. Reconozco la soberanía de Jesucristo plena y totalmente sobre todas las dimensiones de mi ser. Pero Cristo me da todo lo que Él es y tiene. Todo, absoluta. Díganme quién sale ganando. Díganme. ¿Sale ganando Cristo con mi entrega, acaso? ¿O salgo ganando yo con la entrega de Cristo, que es con los bienes espirituales de Cristo, con el poder de Cristo? Y María facilita las cosas. Yo diría es algo así como la puerta abierta, más segura, más simple, más humana. Y María quiso quedarse con nosotros como esa puertita a Jesús. Amén.